Bienvenidos. El tema de hoy es la degustación y el mundo de los sentidos. En este encuentro vamos a tratar el tema de la degustación. Este es el momento que todos queremos llegar para poder disfrutar y poder percibir todo lo que nos brinda esta magnífica bebida que es el vino. Para poder comenzar con la degustación, vamos a conocer el mundo de los sentidos. La evaluación sensorial, diferente a una degustación, podemos decir que es una práctica que requiere que todos nuestros sentidos estén atentos, ¿sí? En este caso, ¿cuáles van a ser esos sentidos que intervienen? El sentido de la vista, el olfato, el gusto, también la parte táctil y el oído. Van a intervenir estos sentidos para poder percibir qué nos ofrece esta bebida que es magnífica. Según el tipo de vino, vamos a percibir distintas sensaciones. Y cada uno de los distintos varietales nos va a dar tonalidades distintas, aromas, sabores. La idea de esta clase es que podamos ir conociendo qué sucede cuando percibimos y también conocer cuáles son los descriptores aromáticos y cromáticos generales. La degustación no es solo un arte para entendidos. Si bien se lleva a cabo degustaciones técnicas o catas que requieren una capacitación específica, disfrutar una copa de vino solamente necesitamos poner a punto todos nuestros sentidos, estar muy atentos. Catar el vino es entonces volcar los sentidos para emitir un juicio sobre las sensaciones que esa bebida nos transmite o ese alimento. Normalmente puede ser muy placentera y a veces no tanto. Podemos decir también que la cata es un desafío a los sentidos ejercitados del experto, ¿sí? Y tiene como primer requisito la concentración. Hay que estar muy atento, muy concentrado para poder percibir el mundo de esa bebida o ese alimento. En cambio, la degustación es solamente complacer los sentidos y está al alcance de todos. Así que podemos ver la diferencia entre una cata, que es una evaluación sensorial, y la degustación, que es donde vamos a poder disfrutar y percibimos de acuerdo a nuestro juicio de valores. Y ahora sí llegamos a la parte de la percepción. Cuando percibimos es la interpretación, es ese reconocimiento del gusto, del aroma. Es reconocido entonces por nuestra conciencia y por nuestra memoria. Tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos una memoria donde registramos todos aquellos aromas, sabores, colores. Entonces, cuando percibimos, vamos a unir o interpretar de acuerdo a nuestra base de datos, por decirlo así, de todos aquellos aromas, colores que nosotros interpretamos. Es muy importante como ejercicio hacer algunas prácticas relacionadas para estimular y para poder tener una muy buena memoria, muy buena base de datos de estos elementos que intervienen. La práctica puede ser la siguiente. Por ejemplo, si nosotros probamos un condimento, pongamos el ejemplo de una baya de cardamomo, y nosotros no reconocemos tal vez cuál es, no tenemos ese registro en nuestra memoria, a qué sabe, a qué huele esta semilla y no la reconocemos visualmente, lo ideal es verla, conocerla y probarla durante una semana, todos los días o cada 2 días, tratar de masticar o percibir ese grano, esa baya, esas semillitas, con el fin de que al tiempo, a los 15 días, un mes, nosotros volvemos a probar ese producto y nuestra memoria
ya registró ese color, ese aroma, ese sabor. Hagan la prueba y después evalúen si funcionó. Otro ejemplo que quiero darles. Cuando nosotros recordamos el aroma de una comida de alguien querido, de una madre, una abuela, un tío, de alguien que nosotros recordamos. Cuando percibimos ese alimento, voy a dar un caso puntual, por ejemplo, un plato tradicional de una casa, puede ser una humita en chala en nuestra zona, o un asado, que es un plato totalmente conocido y patrimonial en nuestra región. Cuando nosotros no tenemos ese producto durante un tiempo y luego tenemos el placer de disfrutarlo, de degustarlo, inmediatamente toda nuestra memoria trae imágenes, recuerdos, aromas, sabores y nos recuerda a esos momentos de la infancia, a esos momentos con amigos, de encuentro. Es por eso entonces que les invito a que traten de estimular su memoria en cuanto a la parte sensorial para poder percibir todos aquellos aromas, colores y sabores. Esto sería algo llevado a la práctica. Bien, para continuar, lo que vamos a realizar es, vamos a comenzar con los primeros pasos. El primer paso es la vista. Este sentido es el que va a intervenir en nuestra cata o degustación. A través de la vista vamos a tener contacto inmediato con el vino. Ese contacto inmediato nos va a dar datos. Esos datos pueden ser el color, puede ser el aspecto que tenga el vino. Dentro del color podemos ver las distintas tonalidades. También podemos percibir la intensidad que tiene, el brillo, si es opaco, si es brillante. Podemos ver si es limpio o turbio. Podemos ver si es fluido. Además de eso, podemos ver si tiene lágrimas al mover la copa, la fluidez que tienen esas lágrimas. Otra de las cosas que podemos observar es el desprendimiento del gas carbónico, que serían el movimiento de burbujas, ese desprendimiento de burbujas. Entonces, la vista es el primer sentido que nos acerca para poder interpretar la bebida que vamos a degustar. El aspecto visual predispone al catador a evaluar al vino, pero lo predispone también con el resto de los sentidos. Por ejemplo, en el caso que un vino tenga tonalidades de marrones, color teja, visualmente me predispone a suponer que ese vino tal vez tenga un envejecimiento o tenga un defecto. Si yo estoy tomando un vino tranquilo y en el momento de hacer la observación veo algún desprendimiento de gas carbónico, alguna burbuja, y es un vino que no debería tener ese tipo de expresión, puede considerarse un defecto. Por eso es entonces que el aspecto visual me va a predisponer a evaluar el vino con el resto de los sentidos. Pero atención, tengo que conocer muy bien cuál es la bebida que estoy degustando. Les voy a contar una anécdota. Yo recién les dije que si un vino estaba amarronado o color teja, podía ser un defecto. En una degustación estaba probando un vino rosé, entonces ese vino, la descripción, que yo no lo sabía obviamente, era con colores tenues amarronados. Internamente, mi percepción era que era un detalle negativo, pero luego, conociendo los detalles de la vinificación y del tipo de vino, aprendí que eso era una característica de ese determinado vino, que era un color, que era el color que se le llama piel de cebolla, y no quiere decir que sea negativo y tenía tintes amarronados. Por eso es importante
estar atentos al aspecto visual, pero entender cuál es el producto que estoy degustando. Hablando un poco sobre los colores que va a tener el vino, en el caso de los vinos blancos, nosotros vamos a ver que, por ejemplo, el color puede ser un verdoso amarillo, ese color puede ir a un amarillo más dorado y luego pasar de un ocre a un marrón. De esa manera podemos ir viendo cómo puede ir evolucionando las distintas tonalidades en el caso de los vinos blancos. En el caso de los vinos tintos, el color puede ir de un rojo violáceo, pasar a un rojo un poco más tintes teja y luego amarronados. Eso sería como la evolución del color. Insistimos, el color me está predisponiendo al resto de los sentidos, pero tengo que entender cuál es el producto que estoy degustando. Para continuar, vamos a desarrollar sobre el tema del olfato. Nosotros lo que podemos, una vez que ya tuvimos la parte visual, directamente vamos al olfato. La primera olfacción que podemos realizar, no tenemos que mover la copa, agitar la copa, sino que la copa esté tranquila y en esa primera olfacción podemos descubrir lo que se llaman aromas primarios, que son los aromas que expresa la tipicidad del vino, que le da identidad. Son los aromas propios de su varietal, ¿sí? Luego, si nosotros esperamos un tiempito y movemos la copa, lo que va a suceder es que vamos a percibir aromas secundarios. Ese aroma secundario está también dado por los procesos de vinificación, ¿sí? Puede tener algún aroma relacionado a lo lácteo o también al buque que se desarrolla en los vinos de guarda, producto obviamente de la evolución que ha tenido o dentro de la botella, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros podemos percibir aromas primarios, que son los típicos del varietal, y aromas secundarios o terciarios, que es un buque, un ramillete de aromas que está relacionado al desarrollo del vino, ¿sí? De esta manera entonces podemos ver o podemos percibir en la parte olfativa. Cuando nosotros hacemos la percepción olfativa, lo primero es la parte nasal, ¿sí? Tenemos una percepción nasal primaria importante y luego tenemos una segunda fase que sería retronasal, en donde podemos no solamente percibir los aromas, sino que ya también va a intervenir con el gusto. Un detalle muy importante, muchas veces decimos, este producto tiene sabor a, o tiene gusto, sería la palabra, tiene gusto a manzana, tiene gusto a limón. En realidad, el gusto técnicamente es dulce, salado, amargo, ácido, umami. Son los gustos que se han estudiado. Pero el aroma, hay un mundo dentro de los aromas y es un mundo muy amplio. Para que ustedes tengan en cuenta, el mundo de los aromas, obviamente nuestro órgano receptor van a ser las fosas nasales y está relacionado también a la temperatura. Cuando nosotros tomamos un helado, si nos tapamos los ojos, acercamos el helado que está frío y percibimos el aroma del helado, al estar frío muchas veces no podemos percibir. En cambio, cuando lo probamos, vamos a percibir que el helado tal vez es dulce, es frío, pero a través de la parte retronasal, por el aroma, vamos a percibir si es de limón, manzana, chocolate. Entonces, a veces hay un concepto erróneo, pero está relacionado al mundo de los aromas. El mundo de los aromas es un mundo muy amplio, el cual tenemos que, como dijimos anteriormente, estimularlo para que nuestra memoria tenga un registro aromático. Vamos a continuar entonces con
la segunda etapa, por así decirlo, que sería el gusto, ¿sí? En este momento, el gusto va a intervenir el órgano receptor, van a ser nuestra boca, lengua, papilas gustativas. La boca va a ser la receptora entonces mediante estas papilas gustativas que están ubicadas principalmente en la lengua. Vamos a reconocer algunos gustos que son el gusto salado, el gusto ácido, el dulce, el amargo y el umami, que es un gusto nuevo que está relacionado a el sabor untuoso. Ya vamos a trabajar un poco más sobre el tema. En este caso es muy importante poder hacer la práctica y percibirlo. Aquí sería muy bueno que podamos hacer la práctica de la siguiente manera. Tomar un elemento amargo, reducido con un poco de agua para que no sea tan intenso, tener un vasito entonces con una bebida amarga, una con una bebida dulce, salada, ácida y también con umami para poder entonces percibir estos gustos. Comenzamos, por ejemplo, con el gusto amargo. Cuando pruebo en este producto, voy a percibir en la parte final de la boca ese sabor amargo. No quiere decir esto que toda la boca va a percibir los gustos, pero es como que están ubicados de alguna manera dentro de la boca. Entonces, en la parte final, en la parte troncal de la lengua, nosotros vamos a percibir el amargo. Está la frase que dice, me dejó un gusto amargo y es como que queda en la parte final. Bueno, esa es para estar atentos y que nuestro sentido esté justamente muy atento y predispuesto, es importante hacer estos pasos. Entonces, lo amargo en la parte final. Luego, por ejemplo, si nosotros vamos a percibir lo que es la parte ácida, lo vamos a percibir en la parte continua, pero en los laterales de la lengua, ¿sí? Podemos probarlo a través de un caramelo ácido, cualquier producto que sea ácido, vamos a percibirlo en la parte continua y en los laterales de la lengua. Luego, el gusto salado continúa y también en la parte intermedia. Y el gusto dulce lo percibimos en la punta de la lengua. Esto comentado de esta manera no tiene mucho sentido si no lo percibimos. Entonces, quiero invitarles a que ustedes puedan hacer este juego de percepción para poder estar atentos y poder entonces percibir y sentir por ustedes mismos estas sensaciones. Bien, también mencionamos este nuevo gusto que se llama umami, que quiere decir sabroso en el vocablo japonés. Esto sabroso se percibe en la boca de una manera redonda. Naturalmente, el descriptor aromático o gustativo de umami se encuentra en el tomate, en el queso parmesano, y de esta manera entonces nosotros cuando lo percibimos redondo. También se encuentra en el té verde y es propio de algunos alimentos procesados como son los snacks y los caldos. Es una manera, por así decirlo, entonces, que se percibe esa untuosidad redonda en toda la boca. Para hacer un cierre de esta temática, nosotros vamos a recordar entonces que estuvimos viendo la parte olfativa, vimos la parte visual y gustativa. Y también a través de la imagen podemos ver en qué partes se ubican los distintos gustos en la estructura de la lengua. Vamos a continuar entonces con la metodología para poder hacer la degustación. En este caso, ya tenemos servida una copa de vino. Si fuera una cata, la copa de cata es una copa diferente, es una copa más corta, pequeña y se sirve al 33% de su capacidad. En este caso es la copa de servicio y está servida para un cliente. Vamos a realizar entonces las fases para una degustación.
Es muy importante inclinar la copa a 45 grados. Lo ideal es poder contrastar el color con un fondo de color blanco. Podría ser el mantel de la mesa de servicio, podría ser un papel o podría ser una servilleta o un lugar que sea blanco. En este caso nosotros vamos a tener una servilleta de servicio y de esa manera inclinamos a 45 grados para poder ver el color de nuestro vino, ¿sí? ¿Qué vamos a apreciar en este momento? Por ejemplo, en su apariencia podemos ver el color, la limpidez, si es brillante, el brillo que tiene, ¿sí? También podemos ver si hay algunos sedimentos. Lo que vamos a realizar es pequeños movimientos giratorios para observar la fluidez de las lágrimas que van a denotar la densidad y el alcohol del producto, ¿sí? Volvemos a los 45 grados y vamos a observar el ribete o borde de la copa y en la zona de contacto que tiene la copa con el vino vamos a observar que hay un centro y se produce un degradé de colores. Ahí vamos a poder ver los matices del vino. En este caso entonces podemos observar en la herradura que se produce en el borde de la copa las distintas tonalidades que va a obtener este producto, ¿sí? Esta fase comienza en el momento de servir el vino, ya que podemos observar el cuerpo cuando va vertiéndose en la copa, podemos ir viendo la densidad del vino. También podemos clasificar según el color del vino, si va a ser un vino blanco, rosado, tinto o espumoso. Es muy importante a través de la tonalidad que podamos ver cómo ha ido evolucionando y puede indicar la edad del vino. Eso lo vimos anteriormente de acuerdo a cómo va envejeciendo en la parte cromática. Los colores amarronados, tejas, van dando una señal de un envejecimiento del producto. Otra de las características que podemos observar es si es viscoso. Es información sobre la estructura del vino. Si posee gas carbónico o si es un vino tranquilo, también lo podemos observar a través justamente de esta fase, ¿sí? Dijimos entonces que es muy importante hacer una observación general de nuestro producto. En la fase olfativa vamos a poder percibir entonces los aromas. Es una fase y un momento muy importante porque interviene nuestra memoria, nuestro registro olfativo. Por eso recordemos la importancia de estar muy atentos para poder tener esta percepción, ¿sí? La primera olfacción es una olfacción directa donde no vamos a agitar la copa de vino. Tenemos que hacer una respiración profunda para poder percibir los aromas primarios. Los aromas primarios eran los aromas típicos de cada uno de los varietales. Luego, una vez que hicimos esta primera olfacción, vamos a mover la copa y vamos a hacer una segunda olfacción. Acá podemos ver cómo se desprenden los aromas secundarios que están relacionados también a el desarrollo de este producto y aromas secundarios y terciarios como es el bouquet. Podemos percibir madera, podemos percibir entonces cómo ha ido desarrollándose el vino. Tenemos que tener en cuenta que en la fase olfativa podemos encontrar virtudes o defectos también. Hay que estar muy atentos para poder reconocer cuáles son los aromas que son positivos o negativos en desarrollo o que se han desarrollado en este producto. En la fase 3 vamos a pasar
a la parte gustativa. Interviene entonces la boca y vamos a poder hacer la percepción gustativa. Lo primero que vamos a realizar es un pequeño sorbo de enjuague para que podamos tener una unidad en lo que es la parte del gusto. Luego de hacer ese enjuague, vamos a tener el primer sorbo, que va a ser un sorbo muy suave, pero vamos a dejar introducir aire, oxígeno en la degustación. Vamos a hacer la prueba. En este caso, lo que hemos hecho es enjuagar nuestra boca para que tenga el mismo sabor. Si estamos en una cata, podemos no tragar el vino y dejarlo en un recipiente especial para esa acción. Vamos entonces a este paso en donde nosotros vamos a hacer un sorbo, pero cuando tomamos ese sorbo, vamos a tomar un poco de oxígeno suavemente, de esta manera. De esa manera, entonces, lo que hemos hecho es poder percibir mucho más el gusto y ver en qué parte de nuestro receptor, de nuestro órgano receptor, podemos percibirlo, ¿sí? Una vez que ya hemos podido percibir, podemos comentar sobre este vino. Estas serían entonces la fase gustativa. En la fase de degustación, cuando ingresa entonces el vino en la boca, vamos a ver cómo sentimos la evolución del vino. En la primera gustación se llama ataque en boca, ¿sí? Puede durar unos 3 segundos y es la primera impresión que tenemos en contacto con el vino. Luego, en esta evolución, vamos a seguir justamente percibiendo y vamos a notar que el dulzor se pierde y que puede permanecer la acidez en boca. Aproximadamente puede durar entre unos 5 a 10 segundos ese momento. Y al final, el final de esta percepción, vamos a tener lo que se llama persistencia en boca. Aproximadamente esta persistencia es la durabilidad de los sabores del vino en la boca y puede durar entre 5 a 9 segundos. Es muy importante que cuando estemos degustando un vino, recordemos siempre que todos nuestros sentidos tienen que estar muy atentos, ¿sí? La vista, que era nuestra primer fase, la fase visual, la fase olfativa, la fase gustativa y también pueden intervenir otras sensaciones dentro de la parte gustativa, como es la parte táctil. Nosotros dentro de la boca podemos percibir si tenemos burbujas, todo lo que es la parte táctil y además también las temperaturas, si el vino está a la temperatura adecuada o no. Y por último, puede intervenir el oído. En realidad podría estar previo a la vista, porque cuando descorchamos un vino podemos escuchar el sonido, si es un sonido con burbujas o no, y eso puede darnos alguna indicación de la calidad del producto. Y sobre todo, es muy importante que cuando tengamos una degustación podamos disfrutar de ese momento, que es un momento donde podemos conocer este producto que nos va a dar toda su tipicidad. Pero siempre en el momento de la degustación tenemos que estar muy atentos. La mejor manera de poder degustar un vino es estar atento con todos nuestros sentidos, pero por sobre todas las cosas, entender que detrás de una copa de vino hay cultura y hay muchas tradiciones. Salud. Muchas gracias por compartir este video y espero que los conocimientos sean útiles para todos ustedes.
Bienvenidos. El tema de hoy es planilla de cata y degustación. Cuando realizamos una cata profesional, podemos hacer un relevamiento a través de una planilla de cata. La planilla de cata es una herramienta para poder entonces relevar los datos y luego hacer una comparación y poder tener información sobre el producto. Esta planilla de cata lo que va a tener es información clave. En el encabezado vamos a tener la fecha, el nombre de la muestra, en este caso podría ser vino, pero también podría ser otros productos como puede ser aceite de oliva, miel, quesos, los productos que uno desee catar. Entonces, tenemos el nombre del producto, la fecha, el número de muestra, en el caso de que tenga una muestra específica. Podemos tener también el proveedor y también algún otro dato más que sea relevante en la presentación del producto. Entonces, el primer encabezado nos da información del producto. Esta información que mencionábamos puede además tener el valor del producto, puede tener la marca comercial, puede también denotar una región. Entonces, en el caso de que tengamos una cata, como por ejemplo de un Malbec, podemos hacer una comparativa de distintas regiones, podemos hacer una comparativa con, de distintos precios, de distintas bodegas. Por eso es muy importante tener en ese encabezado la información que consideremos que sea relevante para la muestra. Vamos entonces a registrar en nuestra planilla las fases de degustación, la metodología correspondiente. La primera fase, en la fase visual, puedo entonces registrar el color, la intensidad, el brillo, todos los detalles relacionados al color. En cuanto a la medición, uno puede decidir cuál va a ser la puntuación. Puede ser a través de números, del 1 al 5, del 1 al 10, del 1 al 100, de acuerdo a la modalidad que se desee para evaluar. En ese caso, entonces, vamos a tener en cuenta los detalles de la parte de la fase visual. Es muy importante tener también un espacio para poner observaciones o detalles adicionales. En la segunda fase, que es la fase olfativa, vamos a poder entonces hacer un registro de los aromas que hemos descubierto. En ese caso, podemos fraccionarlos de distinta manera. Podemos ubicarlos, por ejemplo, aromas especiados, aromas frutales, aromas relacionados a la fermentación láctica, aromas relacionados a la madera. Podemos ir entonces detallando los indicadores en la fase aromática que uno desee resaltar. Vamos a basarnos en los descriptores aromáticos. También podemos ver la intensidad, la calidad del aroma. Los ítems a evaluar dependen entonces del relevamiento que queramos realizar de la muestra. En la tercera fase, que es la fase gustativa, vamos a percibir entonces los gustos que hemos encontrado. Es muy importante que podamos relevar también la intensidad, la persistencia en boca. Ese arranque que teníamos de ingreso en boca, la persistencia, y de esa manera vamos a poder entonces terminar con las fases. Fase visual, olfativa, gustativa. Y por último, es muy importante ver la armonía del producto. Esta armonía consiste en el equilibrio de las fases y de la persistencia que va a tener el producto en boca. Es muy importante acordar cuáles son los ítems para poder hacer este registro en la planilla de cata. Recordemos que en la planilla de cata vamos a estar entonces haciendo un registro por muestras. Vamos a tener distintas muestras. Es muy importante en este aspecto el poder entonces evaluar, puntuar
a cada una de las muestras y luego poder realizar el puntaje total para poder tener los resultados de la comparación. Este entonces sería el resumen de nuestra planilla de cata. La planilla de degustación, si bien es un registro donde vamos también a poder ordenar lo que hemos percibido sobre el producto, es una planilla de uso no profesional y en este caso no vamos a utilizar puntaje, sino que podemos utilizar algún otro medio de evaluación a través de un formato de palabras, como puede ser de categorías, bueno, muy bueno, excelente. Podemos elegir cuál va a ser entonces nuestra forma de evaluar. Recordemos que siempre el encabezado es muy importante porque nos va a estar dando la información de nuestra muestra. En este caso, vamos a hacer una planilla de degustación, puede ser por muestra o por varias muestras, pero siempre el encabezado tiene que tener los datos puntuales de la muestra que vamos a degustar. Por ejemplo, el nombre de la empresa, el producto, la añada, el precio, la región, son datos relevantes para poder hacer nuestra degustación. También vamos a basarnos en las fases, la fase visual, la fase olfativa y gustativa. En este registro podemos tener en cuenta, por ejemplo, la intensidad, el color, la limpidez. Podemos, en la fase visual, en la fase olfativa, podemos percibir cuál es el aroma, la intensidad, la calidad. Y en la parte gustativa podemos ver el ataque en boca, la evolución y el final de boca. En este caso sería un registro simplificado, no con tantos detalles, como va a tener la planilla de cata, que puede ser una planilla con datos técnicos profesionales. Siempre es importante poder hacer un cierre de las planillas, tanto de cata o degustación, con puntaje o con una apreciación final para poder tener un resultado de la experiencia que hemos realizado. Como les comentaba, no solamente se aplica al vino, sino que podemos aplicar estos ejercicios a otros alimentos de acuerdo a lo que queramos entonces reconocer. Siempre es importante que nuestros sentidos estén muy atentos y ejercitados para poder tener una buena cata o degustación. Es importante que cuando realizamos una cata o degustación, tener en cuenta algunos detalles en cuanto al espacio físico en donde vamos a realizar esta actividad. En primer lugar, tiene que ser un espacio confortable, debe estar aislado de sonidos extraños y además debe estar libre de aromas intensos. En cuanto a la temperatura, lo ideal es que sea un promedio de 20 grados, una humedad aproximada del 70-75 grados y estar en un ambiente, como decíamos, confortable. En cuanto a los colores del espacio, lo ideal es que sean colores neutros, preferentemente blancos, sin diseños con muchos colores que puedan distraernos en el momento de la percepción visual. La luz que sea halógena, es importante tener buena ventilación y de esa manera vamos a estar en un ambiente adecuado para poder percibir mejor el producto. Todas estas condiciones favorecen a que estemos muy atentos para poder hacer la cata o degustación, en el caso de que sea una actividad de tipo profesional. Cuando estamos en otros ambientes, es importante también estar atentos. Las personas que van a realizar o colaborar en el servicio de la cata, sirviendo los distintos productos, es muy importante que estén preparados también con las condiciones adecuadas, sobre todo en cuanto a los perfumes que utilicen. Deben ser neutros
para no interferir en el servicio. Se recomienda, por supuesto, no fumar para no transferir aromas que sean inadecuados en el momento de la percepción. También se recomienda que tengan calzado cómodo, que tengan la ropa adecuada de servicio, el cabello recogido, no utilizar billutería y volvemos a insistir en el tema de los aromas en cuanto a los productos de cosmética. Eso es un detalle muy valioso para poder tener una buena experiencia en la cata o degustación. Algunas catas pueden ser catas a ciegas. En ese caso, el producto se recomienda que esté cubierto por algún elemento que impida ver la marca del producto. De esa manera, eh, la persona que va a hacer la cata o degustación no estaría condicionado a la marca o al tipo de producto para poder hacer la degustación. Otros elementos que intervienen son aquellos productos que neutralizan nuestro sentido de percepción. En el caso de la fase olfativa, se utiliza muchas veces café, granos de café, lo que permite es que en el momento que estamos un poco saturados con el registro olfativo, poder percibir el aroma del grano de café hace que nuestro sentido del olfato es como que se neutraliza, como que resetea y de esa manera descansa y puede continuar con las olfaciones. Otro detalle importante en cuanto a la parte gustativa es contar con elementos neutros como pueden ser panes, grisines, en algunos casos también algo fresco como trozos de manzana verde. No se recomiendan productos saborizados como panes saborizados o enriquecidos que tengan mucha intensidad porque eso no permitiría que pudiéramos percibir los verdaderos aromas y sabores del producto a degustar. El objetivo de ese alimento es solamente neutralizar nuestro sentido del gusto. Otro detalle importante a tener en cuenta también es tener agua para poder hacer enjuagues bucales o poder acompañar la degustación. Se recomienda que el agua sea agua natural y no gasificada. Estos detalles hacen a que nuestra cata sea apropiada y que nuestros sentidos estén atentos. En cuanto a otros elementos que pueden participar de la cata, sugerimos que el registro, si se lleva a través de una hoja de papel o otro formato de registro, que sean cómodos para poder hacer el registro y que no sean de un tamaño tan amplio que puedan molestar las diferentes muestras. Cuando hacemos una cata de vino, por lo general, algunos participantes desean dejar algunas de las muestras para poder hacer comparativas o volver sobre el producto. Es por eso que tenemos que tratar de que los utensilios que utilicemos, en el caso del registro, no sean tan voluminosos porque van a ocupar mucho lugar con todos los elementos de esta práctica. Para cerrar esta parte, vamos a decir que es muy importante que todos nuestros sentidos estén muy atentos y que los desarrollemos continuamente. Un ejercicio, dijimos que era probar distintos condimentos, ingredientes, aromas, de esa manera estimular nuestra memoria olfativa y además llevar un registro de degustación que puede ser a través de algún cuadernillo propio de degustación, tomando como ejemplo nuestra planilla de degustación y participar de catas profesionales de distintos productos. De esta manera vamos a poder crecer y desarrollarnos en este ámbito. Me despido de todos ustedes y espero que este video pueda ser enriquecedor para sus carreras profesionales.